Feliz día, hoy reunidos para compartir la palabra de Dios en esta fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso, en Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres. Estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenado y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlo preso a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme, se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conociera su voluntad, viera al justo y escuchara sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate y recibe el bautismo. Reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vaya por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y le dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no le hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia está celebrando la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol. Y hoy, en la primera lectura, teníamos dos opciones que se puede leer en el día de hoy. La lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo del 13 al 16, que fue la que yo leí, o también la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 22. Pues bien, nos habla en esa primera lectura cómo fue la conversión de San Pablo camino a Damasco. Nos dice que iba ya cerca de Damasco y era eso del mediodía, y de repente lo envolvió una gran luz venida del cielo y él cayó en la tierra y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y
Saulo le respondió, Señor, ¿quién eres? Y él le contestó, soy yo, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y esa fue, desde ahí fue la conversión de Pablo, de ahí cambió la vida de Pablo. También ustedes y yo podemos decir en qué momento pues sentimos que cambió nuestra vida, qué acontecimiento. Acá en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata el acontecimiento que llevó a Pablo a ese cambio de vida, a ese encuentro con Jesús camino a Damasco, que hizo que la vida de Pablo hiciera un giro de 180 grados y comenzara a ser ese gran Pablo que todos nosotros conocemos. Y también, pues ustedes y yo, pues podemos tener en nuestra vida nuestra propia historia en la cual podemos decir cómo fue ese encuentro de nosotros con Jesús. Podemos dar un testimonio, ese es el testimonio de Pablo. Cada uno podemos dar un testimonio, cómo fue nuestro encuentro, en qué momento nos encontramos con Jesús en nuestra vida, en qué momento comenzó ese cambio de nuestra vida, en qué momento nos comenzamos a preocupar en conocer más la palabra de Dios, en conocer más los caminos de Dios, en qué momento nuestra vida comenzó a cambiar. Y posiblemente pues cada uno tenemos nuestro propio testimonio para decir y para hablar y para compartir con nuestros hermanos en la fe. También hoy en el Evangelio de San Marcos nos dice la misión que Jesús le dejó a los 11, le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Esas palabras de Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, fue una tarea que Jesús le dejó a su iglesia, tarea la cual San Pablo la hizo al pie de la letra. Él mismo dice, ay de mí si no predico el Evangelio, nos decía San Pablo, porque después de ese encuentro de Pablo con Jesús, comenzó esa vida pública y se entregó totalmente al Evangelio. De tal manera llegó hasta decir, ay de mí si no predico el Evangelio. Pues Jesús nos dejó esa tarea a su iglesia. Vaya por todo el mundo y predique el Evangelio. Y el que crea se salvará, el que se bautice se salvará. Ahí tiene también los padres una tarea, porque cuando los niños se bautizan pequeños, se bautiza desde la fe de los padres y los padres se comprometen que él va a educar a sus hijos en la fe. Por lo tanto, cuando se bautizan los niños pequeños, esa tarea es de los papás. De pequeño, enseñarle a sus hijos a amar a Dios. Desde pequeño, que sus hijos conozcan a Dios. Desde pequeño, enseñarle a orar a sus hijos. De pequeño, con sus hijos, leerle capítulos de la Biblia y compartir con ellos, explicárselo de una manera sencilla, eficaz, para que llegue al corazón de estos niños. Y después la tarea de los padres de meter a sus hijos en la catequesis para que la iglesia ponga también esa tarea, ayudar a los papás en esa formación de ese hijo, de esa hija, para que vaya creciendo con Dios en el corazón. Y esos catequistas que de una manera desinteresada, pues se entrega al servicio de la iglesia en su parroquia, enseñando a esos niños, a esas niñas, para que conozcan más a Dios, porque tenemos una tarea que nos colocó Jesús, la tarea de enseñar el Evangelio, la tarea de creer si nos queremos salvar, y la tarea también de bautizarnos para comenzar a ser hijo de Dios. Y como le dije, pues esa tarea de bautizarnos le toca a nuestros padres, que la mayoría de veces lo hacen bien, llevan de pequeño a sus hijos a que se bautice y comiencen a ser hijos de Dios. Pero a veces, después de ese bautizo, muchos padres hacen la tarea mal. ¿Por qué? Porque después no se preocupa de enseñarle a sus hijos para que sus hijos crezcan en la fe. A veces algunos papás dicen, bueno, ya lo bautizamos, ya salimos de esto. Y no salen, se meten en esto, ¿sí? Se meten en esto. Comienzan y deben cumplir una tarea, porque en el momento del bautizo ellos hacen una promesa de que van a educar a sus hijos en la fe, y ellos aceptan
cumplir esa promesa. Pero muchos papás pues dicen, bueno, ya lo bautizamos, salimos de esto, y no se preocupa de que sus hijos aprendan a rezar, no se preocupa que sus hijos amen a Dios, no se preocupa que sus hijos vayan a misa, no se preocupa por sus hijos. Y decía un santo, nos vamos a salvar en familia o nos condenamos en familia. Esto no es una ley universal, pero sí tiene mucha razón el santo, porque cuando la familia se preocupa de que papá y mamá se preocupan por sus hijos, por la fe de sus hijos, esos hijos aprenden, y cuando ellos tengan sus hijos, pues le va a dar también lo que sus padres le enseñaron, y van a fomentar en sus hijos esa fe cristiana que sus padres le enseñaron. Pero cuando los padres no lo hacen con sus hijos, esos hijos tampoco lo harán con sus hijos, y se vuelve una cadena. Y por eso esas palabras del santo, cuando nos dice, aquí nos salvamos en familia o nos condenamos en familia, no es un concepto universal, pero tiene mucha razón. Hay una tarea de Jesús, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio, y esa es la tarea que hace la iglesia. La iglesia predica el Evangelio de Jesús, porque tenemos la tarea de predicar, de enseñar, para que los hijos de Dios escuchen, y también nosotros predicando también debemos escuchar, porque también nosotros nos tenemos que evangelizar y tenemos que escuchar si nos queremos salvar, tenemos que vivir lo que escuchamos si nos queremos salvar, tenemos que practicar lo que escuchamos si nos queremos salvar, tenemos nosotros que vivir esa enseñanza de Dios, porque es ahí donde nosotros comenzamos a ser hijos de Dios. El Evangelio de ayer nos decía Jesús, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Todos aquellos que hagan la voluntad del Padre, todos aquellos que escuchan a Dios y hagan la voluntad del Padre, esos son mi familia. Pues hermanos, tenemos nosotros que esforzarnos también como laicos. Si tenemos conocimiento de la palabra de Dios, si tenemos una formación, también debemos llevar ese conocimiento a otros hermanos, para que también por medio de nosotros, otros hermanos vayan conociendo la luz, otros hermanos vayan conociendo la palabra, y otros hermanos se vayan animando a ser esos buenos hijos de Dios que el Señor espera de cada uno de nosotros. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.